La segunda pregunta que era, ¿Qué importancia tiene la sociología para usted, que es un profesional en economía? sí, a ver, gracias. Es una pregunta interesante porque yo creo que depende mucho, mucho del tipo de economista que uno quiere ser y de la rama que haya adoptado para especializarse, ¿no? Si yo soy un economista que hace o que tengo una formación eh, muy de la economía pura, en realidad la sociología simplemente es un parámetro, es una base que la tengo presente como supuesto, pero nada más. Y no me interesa teorizar ni analizar sobre la misma sociología, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, la economía es muy exacta, ¿no? Eh, entonces, al tener ese instrumental matemática es muy lógica, deductiva, muy exacta, y no necesito más que la sociología como dada, como un supuesto que está ahí, pero no necesito analizarlo ni estudiarlo, ¿sí? Pero hay ramas de la economía que requieren un conocimiento cabal de la sociología porque aporta demasiado, ¿no? Entre ellas está el desarrollo económico, que es parte de la economía normativa, ¿ya? Y al ser parte de la economía normativa es subjetiva. Es cierto que se objetiviza lo subjetivo, pero es de todas maneras subjetivo y por eso está en la parte de la economía normativa. Porque el desarrollo tiene que ver con las personas, tiene que ver con las percepciones, tiene que ver con la cultura. Hay muchos autores que han hablado mucho sobre la relación entre eh, cultura y economía, como Weber, por ejemplo, ¿no? Él habló mucho de eso. Entonces, en esa rama del desarrollo económico, se tienen que estudiar bastante bien las escuelas sociológicas y todo esto para tener un criterio amplio. Y por supuesto ahí la tradición marxista, leninista y todo esto es también muy importante porque te permite hacer ricas discusiones en cuanto al desarrollo. Si se trata de ver la parte de modelos matemáticos del desarrollo, por supuesto eso es totalmente exacto, pero la discusión, el marco metodológico, teórico del desarrollo económico está muy relacionado a la sociología. La otra rama que les decía que tiene que ver con la planificación del desarrollo, pues está de la mano, ¿no? Desarrollo económico, planificación del desarrollo, todas estas son parte de la economía normativa, que es lo que debe hacer. Se guían con un ideal. La política económica también, ¿no? Todas estas ramas que tienen que ver con la intervención del Estado, de los agentes económicos y todo esto, son parte de la economía normativa y por supuesto están muy relacionadas con la sociología. La economía del bienestar es otra rama que tiene preceptos también eh, muy cercanos a la sociología y toma como base siempre la sociología, pero se puede discutir mucho respecto a la economía del bienestar y la sociología. Mira que, por ejemplo, cuando uno habla de la economía del bienestar, tiene que saber qué es mejor y qué es peor, ¿no? Y eso es una comparación subjetiva. Para mí puede ser mejor algo y para ti puede ser mejor algo también. O sea, para ti puede no ser bueno lo que para mí parece bueno. Pero entonces la economía tiene que agarrar esa subjetividad y objetivizarla y decir, a ver, ¿cómo vamos a comparar una cosa con otra, una política económica con otra política económica, siendo un concepto subjetivo? Entonces la economía encuentra una manera de hacerlo, y ahí se habla de un primer mejor, de un segundo mejor, eh, y ahí hay autores pues que han eh, estudiado esto, Pareto, entonces ahí hablamos de un primer mejor, ¿no? Una mejora paretiana, un segundo mejor, que es un criterio de Caldor Higgs, toda la economía que tiene que ver con proyectos, por ejemplo, proyectos de inversión y todo eso, están basados en ese concepto de cuál es mejor y cuál es peor, que tiene que ver con la sociología, porque es el comportamiento humano y ese comportamiento humano dentro de la sociedad para definir qué es lo mejor y qué es lo peor. Entonces, miren, hay una gran derivación de varias ramas de la economía que tienen que ver con preceptos sociales individuales. Eh,
Y por supuesto, si tú quieres ser simplemente un econometrista, un estadístico, pues no necesitas mucho la sociología. Le darás a otro economista que pueda discutir un poco más tus resultados. Pero no nos olvidemos que si quieres ser un economista más completo, pues tienes que conocer una parte instrumental, metodológica, econométrica, estadística, pero también deberías tener la posibilidad de discutir un poco basado en la sociología y la sociología económica para derivar en una política económica, una planificación del desarrollo y por supuesto la economía del bienestar. Y mira dentro de todo esto la economía ambiental. La economía ambiental que toma como base la economía del bienestar, pero que también es antropocéntrica. Y no confundamos aquí el hecho de ser un ecologista como un economista ambiental. Al ecologista, la ecología no es una ciencia, digamos, que está basada en el hombre, que es antropocéntrica. No, la ecología está basada en la naturaleza, en la madre tierra, por decirlo así, si le quieres poner un nombre. En cambio, la economía ambiental está basada en el ser humano, la naturaleza al servicio del ser humano. Pero el ser humano debe saber que si se come toda la naturaleza hoy día, para mañana ya no tiene. Entonces debemos encontrar un equilibrio en el tiempo, un equilibrio para la explotación de los recursos naturales que sirvan al hombre, que sirvan para su bienestar. Entonces, mira, te he hecho un pantallazo ahí de cómo la sociología se mezcla en muchas ramas de la economía y, por supuesto, tener estos conceptos claros, estas discusiones y este análisis en la cabeza son muy importantes a tiempo de aplicar la economía hacia la sociedad. ¿Sí? Ahí está el error y por eso hay que discutir mucho la parte sociológica. En Bolivia, ¿por qué una política no es buena para la sociedad y por qué es buena? ¿O por qué la sociedad acepta algunas políticas y por qué no otras? Debemos hacer, por supuesto, un estudio de la cultura y de esa sociedad para ver si la teoría económica y la teoría sociológica se pueden aplicar en el tercer mundo y se pueden aplicar también en el primer mundo. ¿Será lo mismo? ¿Habrá diferencias estructurales? Ya viene la escuela estructuralista en economía, por ejemplo, que nos decía que sí hay diferencias, que la teoría económica y por lo tanto la teoría sociológica no se puede aplicar de la misma forma en los países del tercer mundo que en los países del primer mundo, porque hemos vivido distintos tipos de desarrollo, ¿no? Entonces, mira que ahí se hace muy interesante toda esta discusión.